que Sí. trabaja en fotografía. Él no es de Facebook, no le gusta, anti-Facebook. Sí. Entonces me preguntó, él me dijo, Rodrigo, yo no soy de Facebook, ¿cómo puedo verla? Dijo, ¿puedes verla? O sea, le pregunté Claro. a Jaime, pero le dije YouTube. Ah, perfecto, así que lo va a ver después. Perfecto. Lo suben después en el YouTube de la biblioteca. ¿Es así, no, Marco? Sí, de hecho yo acabo de empezar a grabar precisamente para que no se pierda nada. Después Marcelo Pérez, un periodista de Extensión, va a Edita. editar para que empiece el video justo cuando demos la bienvenida, digamos. Así que esto, no pierdan cuidado que nada va a salir al aire. Bueno. Y vamos a... Voy a apagar el segundo. Sonido. Buena idea lo de por lo menos silenciarlo. Sí. ¿Alcanzó a aliviar mis riñones? Sí, por supuesto. Esa es vieja, esa. ¿Ah? Y vamos a hacer una prueba de transmisión. ¿Con Rafael están con vía Zoom todo el tiempo o no? ¿Están... Sí, bueno, hemos hecho esta es la segunda charla de los 30 años y lo hicimos en este mismo formato. Salió bastante bien. Sí, van a terminar reemplazando a los congresos y esas cosas que... Eso es la cantidad de plata que se gasta en congresos, Sí. y la verdad es que algunos de ellos uno tiene ciertas dudas de... O sea, después Sí. uno, no sé, estos mega congresos que tú vas, viajas 2 días y estás 15 minutos hablando y... Claro, y después compartiendo. Sí, bueno, el tema de los latinoamericanistas, ¿no? Eso que son 2.000, 3.000 personas, imposible. La última vez 5.000. Sí, no, es brutalidad. Yo fui 2 veces a eso y quedé curado, ¿eh? No tiene mucho sentido. Bueno, estuvo divertido porque una fue en Las Vegas, así que... Claro. Esto va a entrar en crisis, total. Sí. Y ya me imagino los administradores de las universidades acá me no, ¿qué? ¿Viaje? Olvídate. Claro. Ya. Para eso compramos la licencia de Zoom. Claro. Sí, pero ahora va a ser más fácil, eso sí, convocar gente internacional que de otra forma jamás tendrías esa oportunidad, ¿no? Claro, por supuesto. Un coloquio de 8 personas extranjeros, vas a poder hacerlo con mucha facilidad. No sé si han visto los españoles, la Universidad de Sevilla con Extremadura, es una asociación ellos, y están haciendo congresos toda la semana y es increíble cómo les ha ido. Estimado, voy a silenciar los micrófonos por ahora. Y... ¿Tú nos das el audio después? No, nosotros no tenemos nada que hacer, ¿no? No es necesario. Okay.
Hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio Historia, Navegación y Cartografía en la Mar del Sur, organizado por la Biblioteca Nacional en el marco de las celebraciones por los 30 años del Centro de Investigaciones Barros Arana. Para comenzar esta presentación, me permití tomar prestadas algunas palabras de la presentación del libro Un derrotero del Mar del Sur, que precisamente es obra de dos de nuestros invitados, Jorge Ortiz y Rodrigo Moreno. La investigación sobre cartografía histórica americana ha despertado un nuevo interés en el último tiempo, y con ello son varias las publicaciones que han visto la luz en el mundo académico, al mismo tiempo que se hace más frecuente la organización de seminarios y encuentros internacionales entre especialistas, lo cual ha permitido hacer nuevos aportes al conocimiento de esta disciplina y a poner en valor su importancia dentro de la historia de América. No obstante, son numerosos los documentos, en particular planos y cartas, así como derroteros náuticos, que incluyen representaciones cartográficas, que aún están a la espera no de descubrirlos en algún repositorio público o privado, sino de estudiarlos e interpretarlos en el marco de un conocimiento crítico, que hoy nos invita a realizar múltiples lecturas y miradas. Esto para mí venía, pero está casi escrito para esta charla. Y ahora, antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Mientras dure la conversación, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas. Y yo realizaré las preguntas al final o durante el transcurso de la conversación. A continuación, les presento a nuestros invitados. Jorge Ortiz Sotelo es historiador y jefe institucional del Archivo General de la Nación del Perú. Es capitán de fragata en retiro de la Armada Peruana. Estudió historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y obtuvo su maestría en estrategia militar en la Escuela Superior de Guerra Naval, además de ser doctor en historia marítima por la Universidad de St. Andrews. Ha publicado extensamente sobre temas marítimos y navales iberoamericanos. Rodrigo Moreno Geria es profesor titular y director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales e investigador del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es miembro número de la Academia Chilena de la Historia del Instituto de Chile y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Y ahora les presento a quien será el dueño de casa y moderador de la conversación. Jaime Rosenblit es historiador e investigador del Centro de Investigaciones Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile. Se ha especializado en estudios territoriales y de comercio en el Pacífico Sudamericano entre los siglos XVIII y XIX, pero también ha abordado aspectos de la historia económica, social, ambiental y política. Bien, ahora sí los dejo con esta interesante conversación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, celebrando los 30 años del Centro de Investigaciones Barros Arana, hemos proyectado un ciclo de conversaciones con especialistas en diferentes temas que ha tocado nuestra institución, ha publicado, ha participado o coparticipado en eventos científicos, pero sobre todo es una conversación con amigos del centro Barros Arana y con amigos, porque al final en esta trayectoria de la vida académica, de la historia, de la investigación, uno se va haciendo amigos. Entonces, es algo que seguramente repetiremos en otros encuentros, y me toca ahora estar básicamente con dos amigos, Jorge y Rodrigo. Compartimos áreas de interés común, y ambos, por lo menos en lo personal, han sido un aporte y tienen cualidades valiosas que destacar, que lo se irán dando cuenta a lo largo de la conversación.
Jorge tiene una mente analítica muy concreta, muy sólida, que siempre te aterriza a la realidad de los datos y a cosas que a veces son tan evidentes que no se notan. Y en lo personal ha sido de gran apoyo en varias investigaciones que la hemos conversado. Creo que tengo por ahí el papel, un mantel de papel, una vez que fuimos a comer allá en un restaurante en Larcomar, que yo estaba empezando la investigación postdoctoral, y me puse a anotar en el mantel de papel, tú también anotaste, y que al final esos apuntes a la rápida son muy valiosos. Y Rodrigo es, a pesar de toda la presentación, los títulos, Rodrigo es un profesor, porque no he visto persona más indicada para explicar las cosas complejas en sencillo. Entonces, siempre que yo converso con él, como que me acuerdo de los profes de historia que tenía en el colegio cuando era chico, o sea, es tan didáctico. Entonces, es una cualidad de él que sabe tomarte de cosas que a veces pueden parecer muy lejanas, pero te aterriza en el planeta. Entonces, es hecha esta presentación, yo quería proponerles partir nuestra charla con este libro, Un derrotero de la Mar del Sur. Para los que no saben, un derrotero es una especie de guía de navegantes, ¿ya? Que consiste en instrucciones de cómo entrar, salir, y contiene perfiles del Mar del Sur, o sea, el Océano Pacífico, que van desde Acapulco al Estrecho de Magallanes. Esto data de 1630. Entonces, quiero que les cuenten a la gente la historia de este libro. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar en esta conversación de amigos. Gracias por la invitación y felicito al centro por sus 30 años. Acá el tema del derrotero tiene una historia larga, que yo sabía una parte, Rodrigo averiguó la otra, y nos fuimos pues encrochando en el camino, ¿no? No hemos descubierto el derrotero ya era conocido, de hecho se publicó algunas imágenes, tanto Rodrigo como acá, María Roborowski también lo usó, y habían algunas copias de determinadas zonas, pero la verdad que este derrotero, que hasta el momento por lo menos parece ser el más antiguo de la costa del Pacífico, está en el Museo Naval de Madrid. Es enorme. Lo que hemos publicado es una parte del derrotero, ¿no? Porque tiene varias secciones. Y ya desde hace varios años estaba interesado en tratar de publicarlo. De hecho, yo había publicado 2 derroteros más, ¿no? Había publicado un derrotero inglés que está acá en el archivo histórico de Marina. A ver si se ve, cómo se ve. Este de acá, y que estamos en conversaciones con el archivo histórico del Guayas para ver si sacamos una nueva edición de esto. Esto está fechado en 1703, 1704, y luego había publicado este otro, que este derrotero está en la Biblioteca Nacional del Perú, y que estamos también en conversaciones, bueno, más que conversaciones, debe salir en versión digital el próximo año. Está hecho aquí en Lima, está identificado los autores. Así que bueno, un poco en esa misma línea, este derrotero que está en el Museo Naval, en conversaciones igual de amigos con un franco-mexicano que lamentablemente falleció hace relativamente poco, Michel Antochiff, se nos ocurrió pues impulsar la idea de publicarlo. Michel tenía copia de todo el derrotero,
y comenzamos a hacer algo, ¿no? Comenzamos a planificar qué hacemos con este asunto, porque es enorme, como les digo. Lamentablemente en el camino Michelle falleció. Y nuevamente en una conversación de esas que de rato en rato teníamos con Rodrigo, se nos ocurrió, bueno, retomemos el tema. Y en ese retomar del tema, como muchas cosas en esta vida, empezamos, claro, soñando, lo publicamos todo entero, que es enorme, pero bueno, ya vemos cómo hacemos. Y finalmente ahí salió pues al rescate Rafael, ¿no? Lo entusiasmamos de alguna manera u otra con ayuda tuya, Jaime. Sí. Y bueno, de ahí salió eso. Y en ese proceso le paso la pelota a Rodrigo, porque Rodrigo encontró un poco la historia previa del derrotero. A ver, cuenta un poco. ¿Cómo fue eso, Rodrigo? Bueno, también feliz de poder compartir esta tarde con ustedes, así que gracias por la presentación y conversar efectivamente sobre tener estos buenos recuerdos de amistad y en el marco de esa amistad de investigación. Yo hace muchos años que comencé a investigar el ámbito de lo que era la periferia austral, pero vinculado al tema de los jesuitas. Yo, de hecho, me doctoré en ese tema a principios, o sea, hace ya casi 2 décadas hice mi doctorado en Sevilla. Y entonces, en esa investigación siempre, claro, como era un tema insular, Chiloé, siempre me encontraba con mapas. Y en mi investigación jesuítica me encontraba con planos, mapas. Y entonces, estoy hablando del año 2002, 2003, que estaba viviendo en Sevilla. Y en ese escenario, un amigo historiador mayor, que muchos de los que están escuchando conocen, el padre Gabriel Guarda, visitó Sevilla, estuvo de paso por Sevilla, y me hizo una oferta, ¿no? Me dijo, Rodrigo, oye, tú que estás aquí en el archivo de India, ¿por qué no hagamos juntos un proyecto que yo tengo abandonado desde hace 40 años? O sea, digo, bueno, ¿cuál es el proyecto? Dijo, yo antes fichaba en los años 50, que él vivió en España, él fichaba mapas, fichaba documentación que iba encontrando en los archivos españoles de aquellos años, se pueden imaginar, ¿no? Y entonces, en esa fichaje, siguiendo a José Toribio Medina, porque todo esto era como, él soñaba con profundizar la mapoteca, el ensayo de la mapoteca de Medina. Entonces, por ahí estaba su interés, pero dice que en un momento lo abandonó. Él hizo Flandes Indiano, que todos conocen, ¿no? El libro, digamos, monumental de lo que es las fortificaciones en el Reino de Chile, historia urbana del Reino de Chile, en fin. Flandes Indiano, exactamente. Es clásico, es un clásico, y realmente ahí el padre Gabriel Guarda, pues no sé, digamos, hizo una contribución que hasta el día de hoy es vital para todos los que se dedican al tema. Entonces ahí me dijo, Rodrigo, mira, yo tengo esas fichas abandonadas y me gustaría retomar, ¿me ayudas? Y yo dije, ya, feliz, encantado. Él ya, en ese entonces ha estado cerca de los 80 años. Ahora tiene 92. Es así como te pilla. Ahora tiene 92, así que está ahora ya retirado. Pero ahora nos toca a nosotros pillar gente más joven. Más joven en el archivo y dijo, oye, este me va a ayudar. Y entonces comenzamos a trabajar en un libro que lo publicamos, o sea, lo trabajamos desde el 2003 y salió el 2008, que es la Monumenta Cartográfica Chiloense. Que Jaime ahí, en ese sentido, ya comenzamos con Jaime a tener contacto, porque muchas veces tuve que ir a la Sardina, tuve que ir en busca de cartografía, mapa, y con Jorge, ahí comenzó nuestra amistad con Jorge, porque fui a Lima y lo contacté, y comenzamos a trabajar. Y bueno, y en esa búsqueda, de pronto, claro, en España me encontré con algunas publicaciones que hacían referencia a un derrotero náutico, un derrotero que estaba en una librería de anticuarios, en la librería Barbazán con Z, ¿no? Entonces, inmediatamente, y vi la foto que era el Estrecho de Magallanes, justamente una foto de un mapa del Estrecho de Magallanes, fabuloso. Entonces dije, bueno, hay que buscar la librería Barbazán, ahí comienza la investigación. Y mi investigación quedó trunca porque la librería Barbazán cerró en la década del 60. Ese libro había sido en 1940 y el señor Barbazán se había muerto en los 60. Supe toda la historia, averigüé, fui a la biblioteca del Ayuntamiento de Madrid, donde había donado algunas cosas él, pero el señor Barbazán se murió y los hijos no siguieron el negocio y se acabó.
Y el problema es que el libro estaba citado como abajo, decía Librería Barbazán, este famoso mapa. Y entonces comencé la búsqueda, y como quien hacía referencia al libro era el almirante, ¿cómo se llama? Julio Guillén. Julio Guillén, Tato, claro, primer Tato. Entonces dije, bueno, Julio Guillén Tato, Archivo Naval de Madrid. Entonces fui al Archivo Naval de Madrid y de pronto, claro, me encuentro con que el derrotero que tenían ellos en el Archivo Naval, que tenía el número, o sea, la asignatura, derrotero 1675 sale la asignatura, 1202, ¿cierto? El Sí. número. Le llaman así en Madrid, el 1202. En eso queda reducido el número. Y entonces hice una revisión ya, una comparación documental, y es el derrotero de Barbazán. O sea, cuando quebró, bueno, cuando cerró la librería, felizmente el documento que era propiedad del librero terminó en los fondos del Archivo Naval. O sea, es un documento nuevo en el Archivo Naval, no es un documento histórico que haya estado siglos ahí en los anaqueles, sino que estuvo en manos privadas hasta la década del 60, y eso es lo valioso de este documento. Es un documento, por eso los historiadores anteriores a los años 40 no lo conocían. Y entonces, esto un día se lo comentando en conversaciones con Jorge, hicimos el puente, porque me dijo, yo estoy investigando el mismo derrotero, y unimos camino y decidimos seguir esta investigación, que terminó la publicación, que para nosotros sí fue muy importante. Jorge, para la gente que no escucha, ¿tú le puedes dar una explicación de qué es un derrotero, para qué sirve y a quién está dirigido? Sí, cómo no, hombre. Un derrotero viene de un libro de rutas. No es de rota, es de ruta. Derroteiro, el portugués, y es eso, es una descripción de las rutas para unir determinados puntos en la costa. Y esto que inicialmente era, pues, hay que entender que la navegación inicialmente era una navegación costera, o sea, los pilotos se guiaban por lo que veían. Solo a partir del siglo, en el último cuarto, en realidad, del siglo XVIII, mejor dicho, perdón, en el último cuarto del siglo XV, aparece la navegación astronómica, que permite alejarse de la costa y cruzar grandes tramos de mar durante semanas y tener una idea de la posición. El derrotero no, el derrotero describe la costa, describe los accidentes de la costa para que el piloto pueda reconocerla, describe los peligros que hay en la navegación, describe los lugares donde puede haber provisiones. Los derroteros siguen hasta el día de hoy. Esto ha pasado a ser parte de las funciones de las armadas. Hasta el día de hoy los derroteros describen las facilidades que brindan los puertos para reparación, abastecimiento, luces de ayudas a la navegación, pero esto también sucedía antes, ¿no? Claro, no habían esas tecnologías, pero sí está descrita las ciudades, los pueblos. Acá hay indios que son amigables, acá hay, pasado tantos metros, hay un río de agua potable. Ten cuidado que en esta punta se perdió el navío tal, ¿no? O sea, son avisos, ayudas al navegante. Bueno, yo les cuento, tal vez ya lo saben, esta obra conjunta, en primer lugar, fue un inusitado éxito de venta. Bueno, ustedes saben, nosotros somos una institución sin fines de lucro, sino que nos interesa dar a conocer básicamente producción académica, y esto se inscribe porque es un insumo para la investigación. Pero fue sorprendente en el primer mes del año 2019 cómo se vendía. De hecho, creo que estaba conversando con Jorge por teléfono, en la parte donde está la venta de libros, y llegaba gente a llevarse el derrotero, porque además de interesante, es muy lindo. Y adicionalmente,
este libro fue elegido para representar a la producción editorial chilena en la Feria del Libro de Medellín de septiembre de 2019. Entonces ahí nos tocó a nosotros armar algunos de los paneles de el stand chileno, que era el país invitado a la Feria del Libro, donde los mapas, las representaciones del derrotero fueron protagonistas, y nosotros lo que hicimos fue a eso agregarle unas pequeñas leyendas explicativas. Recibimos fotografías de todo ese montaje que lamentablemente están en el computador de la oficina, porque cuando vean este video en YouTube en 2 años más, 5 años más, hay que recordar que estamos en cuarentena por el COVID, así que no puedo ir a buscar las fotos a la oficina. Pero es hacerle saber a la gente que este libro fue apreciado, digamos, comercialmente al comienzo, porque se vendió mucho, como nosotros no estamos acostumbrados, y tuvo este reconocimiento de representar a Chile, a la producción editorial, como lo más destacado. Entonces, es realmente una obra que ha tenido el reconocimiento que merece. Entonces, digamos, esta cartografía se deriva de la navegación. Entonces, ambos tienen experiencia en esta área. Entonces, yo quería que ustedes, Rodrigo, Jorge, nos hagan una pequeña definición de esta particular área de la historia, que es la historia marítima. ¿Tiene alguna definición? Bueno, como toda especialidad de la historia, esta se centra en un ámbito específico, que es la relación humana con el medio acuático, porque claro, es lo marítimo en su sentido más lato, que comprende también ríos y lagos, principalmente navegables. Entonces, la historia marítima es eso, es una disciplina, una área de la historia que estudia esta relación, y hay que entender que el mar, a diferencia de lo que suele suceder en tierra, es pues un espacio enorme que no tiene necesariamente, hay límites políticos, pero que el mar es un vínculo. La percepción de que a veces el mar separa tiene su contraparte, que es el mar une, ¿no? Y el mar se convierte pues en un ámbito en el cual se desarrollan muchísimas actividades. Recordemos que casi el 90% del comercio internacional hoy día se transporta por mar. Entonces, hay todavía una enorme actividad que tiene al mar como escenario. Me parece que estamos alrededor del 70% de la población mundial que vive, digamos, a menos de 100 kilómetros del mar o de los grandes cauces fluviales. Entonces, sí, lo marítimo es esta relación, que es no solamente el que sale a navegar, los pescadores, la vida del puerto, ¿no? Es una vida enormemente influida por su relación con el mar. Entonces, lo marítimo es este ámbito y la relación de las sociedades y los grupos humanos con él. Dentro de eso, digamos, una subespecialidad puede ser la historia naval, ¿no? Que también colinda, que pertenece también a la historia militar. Pero digamos, yo creo que lo marítimo es bastante más grande y que abarca temas como cartografía, temas como la pesca, temas como ciudades portuarias, caletas de pescadores, en fin, hay un ámbito relativamente extenso. Ahora, de la actividad marítima se produce un enorme caudal de material cartográfico en diferentes estados. Podríamos reducirlo a cartografía manuscrita y cartografía impresa, pero va mucho más allá. Entonces, de este enorme caudal de información que se deriva de la navegación, Rodrigo, ¿qué criterios
hay que tener para abordar ese tipo de material? ¿Tenemos que creer lo que vemos en cada mapa? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que si creyéramos en lo que dice cada mapa, y particularmente los manuscritos de los siglos XVI al XVIII, seguramente estaríamos constantemente varando o encallando o encontrando, digamos, con imaginarios o con representaciones que están un poco alejadas de la realidad. Si lo pensáramos científicamente en nuestra mentalidad, pero a cada mapa hay que mirarlo en su contexto, en el escenario en el cual se hizo, en las condiciones o los objetivos que tenía el que hizo el mapa, que ese es otro aspecto que es relevante. Por ejemplo, el derrotero que nosotros estudiamos y varios más, y como Jorge ha publicado, los derroteros cumplen una función y por eso hay gente cuando los mira los mapas y los que tienen el libro en su mano, los que tienen acceso a este documento, realmente les puede llamar la atención que hay mapas que son poco prolijos, ¿no? en aspectos geográficos tan evidentes y en cambio en otros son más precisos y justamente allí está la diferencia de cuál es el objetivo por el cual se hizo el documento. Por ejemplo, hay derroteros náuticos en algunos archivos europeos particularmente y norteamericanos, como el famoso derrotero de Hack, de William Hack, que se encuentra en Londres, en el British Museum y también en el Museo Marítimo de Greenwich y en Estados Unidos. El derrotero Hack, por ejemplo, es un derrotero muy bonito, con mucho colorido, con una rosa de los vientos impresionante, pero parece ser que ese derrotero no fue hecho para que se navegara con él, sino que más bien es un derrotero como diríamos, de salón. ¿No? Es un regalo. Es un regalo, además, en la parte inicial dice presentado al duque de Albemarle. Y entonces para tenerlo ahí en su salón, ponerlo bonito. En cambio, el derrotero como el que nosotros publicamos, es un derrotero de uso, que fue pensado para que fuese utilizado. De hecho, en la introducción que hace el autor anónimo, ¿cierto? Con Jorge eso lo estuvimos revisando, él incluso soñaba, un sueño, de que fuese publicado. Es decir, dice, ojalá que esta documentación tuviese el alcance, porque como bien dice Jorge, el mismo tipo que hizo el derrotero, que es una síntesis de distintos mapas, este derrotero, como era frecuentemente, dice que sería muy útil para el comercio. O sea, está pensando no ya en un plano militar, en un plano estratégico, sino el tipo lo veía como en un plano comercial. El que lo hizo estaba en el Callao, y el Callao era un puerto donde hay una conectividad con todo el Pacífico, efectivamente de Acapulco hasta el Cabo de Horno. Y entonces, gente que él sueña con que sea publicado. Finalmente se cumplió su sueño aquí en el Barros Arana, se cumple. Claro. 3 siglos, un poco atrasado el objetivo. Digamos que el derrotero está datado en 1675. Por ahí, ¿no? Sí. Claro, entonces es el momento de apogeo comercial del Callao. Entonces, claro, y él lo ve como una oportunidad. Entonces, cada mapa, entonces, volviendo a tu pregunta, hay que situarla en su contexto, hacer un análisis de lo que es el entorno del documento, y entonces, como son tantas variables que están influyendo, la utilidad del documento es, digamos, inconmensurable, porque lo puedes claro, poner ciertos énfasis en algunos aspectos y en otros no. Por ejemplo, este derrotero es del año 1675, al menos síntesis del 75, que es lo que dice el autor. Hay un derrotero anterior, muy poco, o sea, pocos años antes, que se conserva en Estados Unidos, que se le conoce como el derrotero de Morgan, que es como el sobrenombre de Morgan, porque se cree que fue el que el pirata Morgan capturó y hoy día se encuentra en la biblioteca Huntington en California. Bueno, en ese derrotero, por ejemplo, en Chiloé, en la zona de Chiloé, el volcán Chaitén aparece en erupción, en ese derrotero. En cambio fíjate, apenas, ese año fue el 69, fue capturado ese derrotero, y este es del 75, o sea, apenas 6 años después, tú miras el escenario de Chaitén y aparece el volcán, pero apagado, y la isla de Chiloé. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué en el derrotero de Morgan aparece el volcán en erupción y ahora aparece apagado? Bueno, resulta que ahora con estudios que hicimos, me tocó participar en un proyecto, con el Senna Geomin, resulta que efectivamente el volcán Chaitén hizo erupción en la década del 60. Y por lo tanto, el derrotero dibuja la erupción,
porque, como bien decía Jorge, es un punto de referencia. Había una fumarola que debe haber durado un par de años, que es lo que dura más o menos una fumarola de un volcán, como la del Chaitén, y entonces fue dibujado. Entonces, te fijas tú la implicancia científica que tiene. De hecho, el CERN-Jioming, a partir de este derrotero, de este mapa de Chiloé, pudo establecer que el volcán Chaitén no había hecho erupción hace 9.000 años, como se pensaba hasta el año 2008, sino que en realidad el volcán Chaitén había hecho erupción apenas hace 300 años, 1660. ¿Y dónde estaba registrado? Ningún documento lo registraba, salvo un mapa, en donde como punto de referencia indicaba al volcán en erupción. Ahora, hay varios volcanes al lado del Chaitén, entonces la pregunta, ¿no será que fue un dibujo artístico del que lo hizo? Bueno, si hubiese sido un dibujo artístico, a todos los volcanes les hubiese puesto fumarola. Solamente le puso fumarola al Chaitén. Y entonces, Oye, ahí está el punto de referencia. Sí, dos cosas. Uno, lo que pasa es que la cartografía, sobre todo de esta época, tiene un valor estratégico. Entonces, una que puede ser secreta y la otra que puede ser engañosa. O sea, de a propósito te voy a mostrar algo para engañarte. Creo que tuvimos un caso así en un examen de grado junto a una alumna tuya. Así, de Arica. Sí, 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 que le dibujaba unos islotes un poco más al sur de que nunca existieron. Entonces, había, claro, por la época, estaba tratando de amedrentar a eventuales asaltantes, piratas. Hay Sí. mucho de eso en la cartografía, también hay mucho imaginario, ¿no? Y utilidad. Por ejemplo, a ver, estos mapas fantásticos que ha mencionado Rodrigo comienzan a sincerarse, vamos a decir, en el último tercio del siglo XVIII, cuando se resuelve el problema de la longitud, y esto permite una medida más exacta, ¿no? A lo largo de todo el XVIII, pues viene el proceso de la Academia de Francia, la medición de la Tierra, entonces vamos teniendo una idea más precisa, y en el último tercio del XVIII ya hay mapas, hay cartografía bastante más exacta, menos preciosista, pero más exacta. Sí, pero aún así, miren, existiendo eso, en la costa del noroeste, por ejemplo, seguían las expediciones españolas, también las británicas, también las rusas, seguían buscando el estrecho de Anián, o el paso entre el Pacífico, como había en el sur, debía haber un paso en el norte. Y todo esto figuraba en algunos mapas. Entonces, más allá del engaño, había mucho peso del imaginario, ¿no? Así que eso es una realidad y como dices también el sentido utilitario, lo que encontré, por ejemplo, en este derrotero inglés que publiqué, que salió acá, lo he vinculado y se los he comentado alguna vez, y salió algo en el libro de La Mar del Sur, que por ahí lo debe tener, tú lo debes tener, estaba vinculado a la expedición de William Dampier, que es la expedición en la que dejan en Juan Fernández a Alexander Selkirk, y que Selkirk, imagino que lo tienen una idea, ¿no? Selkirk es el personaje de la vida real de Robinson Crusoe. Y claro, el derrotero inglés está, no entra en mucho detalle, pero sí entra, acá hay 500 defensores, acá hay tal cosa. Entonces, claro, utilitario absolutamente, es decir, este es mi guía para robar perfectamente la costa. Sí, sí. Oigan, ahí está, ese mismo, sí, que también es... El Centro Barros Arana, lo publicamos por los 500 años del hallazgo del Mar del Sur, un proyecto que iniciamos con Rafael el año 2013 por la conmemoración, y 2 años más tarde publicamos este libro, y ahí justamente Jorge menciona esta relación del derrotero inglés, como se le conoce, con el famoso Alejandro Selkirk, o sea, que probablemente pudo haber sido propiedad de él. Un tema que también quería agregar con respecto a los derroteros es que a veces una forma de falsear la información es omitir información. Es decir, mostrar el mapa como es, porque no es que lo deformen el mapa, sino que, por ejemplo, es muy común el estrecho Magallanes, por ejemplo, que es bastante concordante como los
como los marinos lo iban viendo a partir del siglo XVI al XVIII, que va mejorando el conocimiento. Pero, por ejemplo, en algunos mapas que me ha tocado observar, en el manuscrito, por ejemplo, aparece la batimetría, que es la medición de profundidad, ¿no? En los manuscritos aparecen los datos de cuál es el fondo. En algunas bahías, por ejemplo, en la zona de lo que hoy es Punta Arena, en Puerto del Hambre, en esa zona. Y después en el impreso, ese mapa, por ejemplo, va a imprenta, y lo imprimen sin batimetría. Sin batimetría. Claro, entonces es una forma de cómo en el manuscrito, que seguramente es de uso interno, hay datos que después no están registrados. O al revés, hay, por ejemplo, manuscritos donde no hay, por ejemplo, en los derroteros como el que nosotros trabajamos, a veces no están especificados los fuertes, las fortificaciones. No están en las fortificaciones. Pero después en otros están agregados. Por ejemplo, en el derrotero hay un derrotero que está en Inglaterra también, de Ringrose, que es un inglés que usa un derrotero robado, claro, un derrotero robado, y él, por ejemplo, en su derrotero especificó dónde estaban los fuertes en la costa, por ejemplo, aquí en el caso chileno. Claro, porque él es un derrotero para piratas. Exactamente. Claro. Sí. Oye, a propósito de esta batimetría del Estrecho de Magallanes, yo los quiero también invitar a que conversemos de los 500 años de la primera circunnavegación del planeta y del primer paso por el Estrecho. Bueno, creo que indirectamente estamos trabajando juntos, Rodrigo, en este proyecto, y luego vamos a tener el momento de encuentro de ambos esfuerzos. La biblioteca está preparando una exposición con catálogo, va a tener una versión virtual. Me ha tocado participar en este proyecto y tuve una conversación con Jorge cuando me estaba adentrando en el tema, que fue muy interesante. Jorge, tú me dijiste algo así como que en la flota que salió de Sevilla era una especie de nave espacial, o sea, resumía la tecnología y el conocimiento de avanzada de la época. A ver, mira, lo que hay que tener en cuenta es que las naves, hasta el día de hoy, son, digamos, sistemas muy complejos, ¿no? O sea, digamos, una nave está concebida para soportar la vida de un conjunto humano durante un periodo prolongado. Y evidentemente, ese soportar la vida de un conjunto humano durante un periodo prolongado implica un montón de cosas. Y claro, es probablemente la mayor expresión de la tecnología del momento. Hasta el día de hoy, ¿no? No es pues para cruzar de un lado a otro, ¿no? Esos son los botes. ¿Ya? Los botes no están concebidos para soportar la vida humana durante un periodo prolongado. Puede ser un día o dos. Puede haber un bote enorme y un buque chiquito. Pero el buque tiene esa diferenciación. Entonces, lo que sale de España en la expedición de Magallanes representa eso. Representa no solamente en la tecnología náutica, en la forma como está concebido el casco, en la forma como se ha desarrollado la arboladura, en la forma como el plan de velas que llevan va a funcionar, sino también muchísimo en lo relativo a los instrumentos de navegación, a los métodos que van a usar para navegar. Y esto es un tema que a veces dejamos de lado, ¿no? En eso yo creo que le debemos muchísimo a los portugueses. A los portugueses usualmente pues los dejamos un poco de lado porque, digamos, la gesta marítima española los opaca y porque estuvieron al otro lado, ¿no? Básicamente en África. Pero son ellos los que impulsan la modificación de los buques para alcanzar, pues,
digamos, su mayor expresión en cuanto a exploración con la carabela, que la van a variar después, y los que descubren la navegación astronómica, ¿no? Y de hecho, en la expedición de Magallanes hay un número significativo de portugueses, ¿no? Aparte del propio Magallanes, ¿no? Entonces sí, yo creo que representa todos los esfuerzos de esa época, lo mismo la gesta colombina, representan una expresión digamos, de los puntos más elevados del conocimiento tecnológico y científico de la época, ¿no? Rodrigo, ¿y por qué es importante que nos tomemos muy en serio esta conmemoración, que le dediquemos tanto tiempo, esfuerzo y recursos? Mira, hay varias implicancias, ¿no? Y de partida, implicancias y también discusiones en relación a justamente esta importancia o conceptualmente cómo debiésemos llamar a este acontecimiento. Como bien dijiste al comienzo, el tema de la primera circunnavegación del mundo es una efeméride que nosotros no la tenemos tan clara porque en nuestro sistema educativo siempre se nos enseña brevemente, así, pero casi al pasar a Magallanes, y más bien a Magallanes ya con nuestra condición republicana. O sea, nosotros hablamos de Magallanes cuando se funda el fuerte Bulnes, ahí recién entra en la historia de Chile, y eso ya eso es un tema que debiésemos revisar, ¿no? En relación a qué... Así es ¿Cuándo se correcto. descubrió Chile? Claro, exactamente. Hay algunas historias, aquí hay una pelea entre historiadores. Me acuerdo que don José Miguel Barros, que fallecido recientemente, era uno de los que discutía con don Mateo Martinich, otro historiador, claro, al concepto. Bueno, pero entonces yo sí creo que es importante la conmemoración de yo llamaría hallazgo, en respeto a que hay pobladores anteriores. Es más, es un hallazgo europeo del estrecho, sin duda, pero en un marco más amplio, es una mirada de la primera circunnavegación del mundo, y coincido con Jorge, que para los que cultores de la historia marítima, que es algo mucho más amplio y relevante, es una efeméride trascendental, y por eso a nivel internacional tiene mucho revuelo. O sea, aquí nosotros hemos estado un poco discutiendo sí o no, si es bueno celebrarlo, conmemorarlo, pero a nivel global es la primera circunnavegación y en esa circunnavegación el estrecho de Magallanes es diríamos, una escala relevante, y además es una escala relevante que nos involucra a nosotros, ¿no? Porque hoy es territorio nacional, lo es desde los albores de nuestra primera etapa republicana. Ahí entra Bernardo Higgins, ¿no? El tema... Ahí podemos discutir, Bernardo Higgins es el hombre que insiste. De hecho, bueno, por eso es republicana tardía, ¿no? No es de periodo de independencia, sino posterior. Pero el tema del estrecho sí tiene relevancia, como también lo tiene, y ¿te acuerdas que también lo conmemoramos, Jaime, hace 4 años atrás, cuando se conmemoraron los 400 años del Cabo de Hornos? Es el Cabo de Hornos, sí, que para muchos de nosotros los chilenos desapercibido, bueno, es otro de los pasos interoceánicos, transoceánicos, que forman parte hoy de nuestra realidad nacional, y entonces valorar estos episodios nos sirve para tomar conciencia, especialmente en un país que dice tener vocación marítima. Ahora, con respecto a Chile, puntualmente, claro, la mirada magallánica es que si... Es como, voy a hacer una comparación con Brasil. Si los brasileños, Brasil tiene en este momento 520 años. Te dirán, pero Brasil se independizó en 1822, ¿no? Entonces dice, ¿por qué celebran 520 años? Bueno, porque Brasil asume que el día que llegó Álvarez Cabral, comienza Brasil. Y lo tienen más Digamos que Álvarez Cabral llegó a Brasil porque se dio la vuelta muy amplia. No, fue un accidente, vamos. Bueno, pero ellos conmemoran, y de hecho cuando el quinto centenario Brasil, yo me acuerdo el año 2000, en grande, ¿no? En Río, fue una fiesta. Bueno, entonces los magallánicos en ese contexto dicen, oye, ¿cuál fue la presencia europea en lo que hoy es Chile, cuándo comenzó? Dice, bueno, en 1520. Pero en el colegio nos enseñan que fue en 1536 con la Avenida de Almagro. Sí.
Entonces ahí tenemos un desfase de 16 años donde, entonces los argumentos para el de Almagro dicen, bueno, pero es que eso Magallanes no era Chile. Sí, pero estamos conmemorando lo que hoy es Chile, o sea, dentro de lo que hoy es Chile, y el magallánico de la región magallánica, incluso conceptualmente, está asociado al personaje, es decir, son magallánicos por Magallanes, ¿no? Entonces, además, Rodrigo, que en la génesis conceptual del ser chileno está la región de Magallanes, o sea, la Araucana. bueno, claro. El primer verso, en las primeras 3 líneas de nuestra definición como nación, está la Terra Australis. Exacto. Entonces es importante. Por eso entonces, al menos recordar este acontecimiento, 500 años de este hallazgo europeo, y que de lo que hoy es territorio chileno, tiene que tener una relevancia. Ahora, eso no implica, no es un menoscabo a los pueblos originarios del lugar. No, por supuesto. No tiene, es más, en esta primera expedición de Magallanes, por si alguien no lo sabe, una de las particularidades, de las curiosidades del viaje, de estas 4, partieron 5, pero al estrecho entraron 4 naves, porque ya habían perdido una, naufragó una. La Santiago. Una curiosidad que tiene el viaje es que no tuvieron contacto con originarios, con pueblos originarios. Nunca vieron pueblos originarios, nunca vieron habitantes. En una de las recaladas en la costa norte, observaron de que había presencia, está indicado en el diario de Pigafetta, de que hay restos de presencia humana que no percibieron, no lograron ver, y después los famosos humos, los humos al sur, las fogatas, de donde viene la tierra de los fuegos, en plural, la tierra de los fuegos, pero donde no vieron los Selknam, ellos no alcanzaron a verlo. Y después siguieron avanzando, y donde debieron haber visto Cahuéscar, tampoco tuvieron la posibilidad de verlos. Probablemente los Cahuéscar los vieron a ellos. Los vieron a ellos, sí. Claro, es más probable. Claro. Probablemente lo vieron a ellos, se ocultan. Entonces, es un viaje donde, a diferencia de Colón, ¿cierto? Que recordamos en 1492, donde hay un contacto inicial con los taínos, ¿cierto? En el caso de Magallanes no hay un contacto con los pueblos originarios, y pasaron muchos años antes de que lo hubiese. Es decir, porque el segundo viaje post-Magallanes fue 5 años más tarde, el 25, y después el siguiente pasaron Camargo a los años 40, 35 después a los 40, y después hasta Drake, que es el año 79, claro, 78. Entonces, el tema de la presencia, o sea, la relación entre los pueblos originarios y europeos, efectivamente va a ser de trazo largo que hay que estudiarla, y nosotros la estudiamos, de hecho, y nos interesa mucho, pero el tema de Magallanes hay que mirarlo en el marco de la historia marítima, y en el marco como reflexión a lo que es nuestra historia nacional, en términos de decir, bueno, hoy, el Chile de hoy, ¿qué importancia tiene esa presencia de Magallanes, que dio un nombre que hoy es un gentilicio que genera mucho orgullo en parte de nuestra población, porque el ser magallánico es un ethos, es una identidad, es decir, con bandera propia, ¿no? Claro. Además, hay 2 elementos interesantes. Uno es que nosotros hicimos un pequeño barrido de descripciones de los pueblos originarios, las primeras, hasta la expedición de Spielbergen, y el denominador común de esas descripciones iniciales del pueblo originario es la admiración a la capacidad de adaptarse al medio. O sea, esa visión de civilización contrapuesta a la barbarie pareciera ser más del siglo XIX. Sí. Pero los primeros europeos que tienen contacto con los pueblos originarios se admiran de su capacidad. Y la otra cosa que también es interesante son las exploraciones que salen de la costa del Pacífico, o sea, que hacen el estrecho de Magallanes el camino de vuelta, que está en las raíces de la historia marítima, bueno, chilena y peruana, por supuesto, porque son expediciones que salen de Valdivia, otras que vienen del Callao, que parece que no le hemos dado suficiente énfasis para tomarle el peso. Hay una cosa que esto y lo he conversado también con ustedes varias veces, ¿no? El espacio de la Mar del Sur o el Pacífico americano, en realidad es un espacio que se vincula verticalmente, ¿ya?
y que me hace recordar el Mediterráneo de la época de Felipe II, el gran libro de Brodel, es decir, la idea de la sociedad mediterránea. Bueno, acá hay una sociedad a lo largo de la costa que tiene muchísimos elementos en común. Y que le hemos partido, ¿no? Le hemos partido con límites republicanos nacionales. Pero esa idea de cultura pacífica está ahí. Tenemos muchísimos elementos en común, mucho más frecuentes entre Panamá y hasta Concepción, menos frecuentes hasta Acapulco, aunque también los hubo, ¿no? Y que a veces, como les digo, miramos la historia marítima con los límites nacionales, ¿no? Y yo creo que hay un error. Tenemos un enorme espacio en el cual hay muchísimos elementos en común. Por supuesto, hay elementos particulares, pero creo que esa es una de las características de la aproximación a la historia marítima en general, el espacio, ¿no? Entender el espacio. Como les repito, esto me plantea pues esta idea de Brodel, ¿no? O sea, acá hay una cultura. Sí, Oigan, les propongo... Sí, Rodrigo. Lo que dice Jorge, este derrotero que publicamos aquí en el Centro Barros Paraná, nos muestra precisamente esa maravilla de un Pacífico sin fronteras. Eso sí. Es un Acapulco al Cabo de Hornos, un todo. Y nosotros, lamentablemente, en nuestra historiografía nacionales, hemos tendido a fragmentar. En el caso particular de Chile, además yo veo otro problema que ahora ya no existe, pero yo creo que durante un tiempo nos marcó. Y es que confundimos historia naval con historia marítima, que es lo que decía Jorge. Entonces, muchos de estos viajes, por ejemplo, el de Ladrillero hacia el sur, de Gallego, las primeras incursiones, el mismo Sarmiento que viene desde el Callao, el primer viaje de Sarmiento, sí. Se han estudiado desde el punto de vista de historia naval, y la historia naval queda muy circunscrita a un espacio que no ha llegado a las aulas escolares, porque se marca como una especie de frontera con una historia civil, pero sin embargo, en donde creo que ahí hemos fallado. Creo que los últimos años, ¿no? Esto ya se está ampliando, y la idea está cobrando fuerza la historia marítima. Yo creo que en el Perú hay una ventaja que también con Jorge la hemos conversado muchas veces, y es que Perú justamente no se hizo esa marca fronteriza entre mundo colonial y mundo republicano en el mar. La tradición marítima peruana del Callao, como la que mencionamos hace un rato, tiene una continuidad. Nosotros en Chile, casi nuestra historia naval comienza con Blanco y con Cochrane, ¿no? Pero bueno, y antes, ¿qué es eso? Sí. Y se navegaba mucho. Y se navegaba mucho. Entonces, sí. ¿Por qué no la consideramos? Pues no, porque eso viene es de la órbita del virreinato, y el virreinato del Perú, Callao. Entonces, creo que hoy estamos en una línea, creo yo, distinta. Este mismo esfuerzo conjunto que hemos realizado ahora y otros más, como lo que vimos en el libro del Mar del Sur, y que trabajamos además con otros historiadores desde México. Nosotros tenemos un grupo con Jorge, participan otros historiadores, Fernando Wilson, Gonzalo Serrano, Guadalupe Pinzón en México. Tenemos un grupo justamente que tiene ese objetivo de unir el Pacífico desde este concepto de Mar del Sur sin fronteras, ¿no? Y este concepto de historia atlántica que hay que remirarlo y pensar en historia del Pacífico, ¿no? Porque, claro, acuérdate, el derrotero que hemos publicado termina en Manila. En Manila, claro. Termina en Manila, ¿no? Nosotros hicimos un encuentro hace poco, y Flor Trejo, por ejemplo, otra historiadora marítima mexicana, justamente con Guadalupe, las dos trabajaron el Pacífico en el lado, justamente en el mundo asiático, para hacer estas conexiones. Realmente hay harto por hacer. ¿Les parece si le damos paso a las preguntas, si hay gente viéndonos?
le pedimos a Marcos que nos haga llegar algunas preguntas que pueden haberse presentado en el chat. Claro. Bueno, una cosa que quería contarles, aparte de que ya queda muy poco tiempo, es que han llegado muchos saludos desde varios lugares de Chile, incluso desde Estados Unidos, y hay una persona que especialmente le manda muchos saludos, la señora Rosana Masay, de parte de don Víctor Zanelli, a quien yo también aprovecho de saludar de la distancia, ¿no? Hay también algunas preguntas que Jaime ya las formuló dentro de la conversación, pero por ejemplo, Henry Maxwell nos pregunta si estos derroteros tenían alguna perspectiva imperial, es decir, ¿intentaban dar cuenta de la dimensión de los territorios de las potencias? Mira, a ver, más que una idea de los territorios de las potencias, los derroteros no se metían mucho con la tierra. Es la mirada del piloto, del navegante, y lo que ve es lo que le interesa a él. O sea, la cartografía tiene pues diversas formas de expresarse, ¿no? Y una es la cartografía náutica, que se especializa en eso, en la náutica. Es evidente, como también lo señaló Rodrigo y Jaime, que hay algunos de estos derroteros que sí se enmarcan dentro de una política imperial en el sentido del secreto. Pero como pensar en un tema de esfuerzo imperial, no, porque además todos estos son esfuerzos privados. Recién en el 18 comienzan a organizarse las armadas, y eventualmente las armadas van a asumir el rol de concentrar estos trabajos y difundirlos o no difundirlos, ¿no? Sí, también comparto plenamente lo que dice Jorge, es decir, a ver si lo pudiésemos vincular al ámbito imperial, que podríamos decir que lo que están dibujando desde Acapulco hasta el Cabo de Horno, todo era de España. O sea, asumen de que todo es un mar y una costa que es de soberanía hispana. Entonces, pero el que está, el objetivo del derrotero es justamente tener la capacidad en toda la extensión del Pacífico y Filipinas. Incluye siempre a Filipinas, hay un anexo a Filipinas, es cómo es la costa, cómo identificarla, cómo se fondea en el lugar, cuáles son los bajos, los peligros, los lugares donde se puede aguar, donde se puede encontrar madera, donde hay accidentes geográficos que permitan identificación. Por eso era muy apetecido. Y esto quizás, no lo contamos, esto y es bien importante. Fíjense que un derrotero es un libro grande, ¿no? Y entonces eso iba a bordo, y todos los pilotos, como bien decía Jorge, todos los pilotos tenían un derrotero, porque es para navegar, necesitas un documento, estos documentos. Como los pilotos andan hoy día con sus apuntes personales en los aviones, si bien el computador lo ve todo, pero el piloto tiene su carpetita con sus anotaciones. Bueno, los marinos también tenían estos documentos. Sus Y la pregunta tips. es, claro, Y lo anotan. la anotan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si a ti te iban, por ejemplo, te ataca, esto es una imagen que tenemos muy bien del cine, ¿no? ¿Qué pasa si te atacan unos piratas? ¿Cómo pasa? Y tú ya ves que el buque está perdido y te van a capturar, o sea, ya subieron a bordo, están peleando y ya no hay ni una posibilidad. ¿Qué hay que hacer con el derrotero? Había que ponerlo Jorge, en una caja, en algunos casos en un cofre, Y tirarlo, claro, con y peso. tirarlo por la borda. Porque en las películas, en Hollywood, siempre nos ha engañado en esto. Hollywood dice que nos ha mostrado que uno trata de quemarlo. Es imposible quemar 700 páginas en 5 minutos, claro. ¿Cómo se salva? Se tira por la borda y con una caja de metal con un peso o algo de peso para que se hundiera. ¿Por qué? Porque esa información sí es estratégica. Es decir, saber todos los datos que estoy indicando desde todo el Pacífico capturado en manos enemigas es un peligro que ocurrió un par de veces, muy famoso, muchas veces, pero 2 veces muy famosas, como las que mencionamos de los derroteros ingleses, que son copias. Entonces, es una información
que los pilotos, aunque era privada, igual la protegían como secreto personal y secreto de Estado. Nacional. Cada uno tiene su bandera detrás. Así que eso es un dato a que lo toman en consideración. Los guionistas. Claro, los guionistas, que eso se tira al mar, no se quema, no se puede quemar, no alcanza. Bueno, pero hay casos y casos. ¿Ah? Yo no sé, en 1801, uno de los bergantines construidos para servir en el Callao, el limeño es capturado por un corsario británico, el Chance, y le captura todo. Es una cantidad de documentación que está en Australia, y dentro de los cuales hay derroteros sin mapas, y hay un mapa de Chile que está inédito todavía, que no he podido hacer nada con eso, porque ahí nuestro amigo australiano Chris Masworthy tiene un poco, digamos, los derechos de pernada, como se dice, ¿no? Porque él finalmente me lo alcanzó, ¿no? Él lo encontró, claro. Sí, no, pero hay una cantidad de información descomunal. O sea, sí, claro, si hay gente que, por ejemplo, el derrotero de Morgan, el que está en Huntington, es una captura de un derrotero intacto en un buque español. O sea, que la persona, el capitán del buque, no alcanzó a eliminar. A tirarlo, claro. Acaba de llegar una pregunta, opinión quizás, mejor dicho, de José Manuel Contreras. Él nos dice, tal vez la historia naval, tal vez la historia naval está muy ligada a la historia de la era de los descubrimientos, pero me da la impresión de que luego de las independencias de los países de América se pierde un poco la historiografía naval. Se circunscribe a los círculos navales, pero parece no llegar al público general. Ya no hablamos de los grandes navegantes, pero sin duda los hay. El último marino célebre en Chile debe ser el Piloto Pardo. Es un tema muy apasionante y ojalá hubiera una conexión mayor entre vida marítima y público general. Yo creo que lo que como comentaba, hoy se está en esa dirección. Te has dicho, por ejemplo, que también se produjo hace poco el centenario del Piloto Pardo y fue tratado, por primera vez ya fue tratado en términos de más allá de la historia naval. Pero hay que hacer la diferencia, como decía Jorge, con respecto a la historia marítima. Yo creo que efectivamente hubo una fuerte historiografía naval en el siglo XIX que condicionó los estudios sobre estas temáticas y las circunscribió al ámbito más bien de la marina. Hay buenos libros, hay buenos estudios sobre historia naval en Chile, pero evidentemente que era necesario hacer una apertura. De hecho, yo creo que tomémoslo como algo simbólico, pero no deja de ser importante. Hace pocos años atrás, el Museo Naval de Valparaíso, el Museo Naval y Marítimo, cambió de nombre, le cambiaron de nombre oficialmente y ahora se llama Museo Marítimo Nacional. Y ese es el camino es la historia marítima. Y la historia marítima incluye grandes navegantes y también debe incluir pueblos originarios navegantes, que también las tenemos súper olvidados en la historia marítima nuestra. Nosotros se nos olvida. Bueno, tenemos un tema respecto, somos un país con vocación marítima, pero con comillas entre medio, porque también en esa dimensión tenemos una tarea muy pendiente. Entonces, la historia marítima debe incluir los temas precolombinos marítimos y los temas post-magallánicos marítimos en la costa chilena, y una costa chilena que está unida con la del Perú. O sea, somos en eso una sola historia, no podemos desvincularnos, particularmente en el ámbito colonial, porque fuimos una sola historia, y es bueno que haya sido así, ¿no? Mira, lo naval ha predominado pues, durante mucho tiempo, y de hecho en toda América Latina es así. Creo que la percepción, en toda Iberoamérica, en España recién hace 4 o 5 años que hay una maestría en historia, en historia y es historia naval. La maestría que dan es de historia naval. O sea,
Murcia, ¿no? La de Murcia, ¿ya? Entonces creo que hay que pensar más allá. Lo naval es importante, vamos, mi primera cantera es naval, o sea que no voy a decir lo contrario, pero creo que es mucho más grande. El tema va mucho más allá y, como bien dices, pueblos originarios, los procesos que se han vivido posteriormente. Ustedes tienen una cantera riquísima en los chilotes, ¿no? Si Sí, algún pueblo primario disculpen la intromisión, pero no gana la hora. desde los estudios del comercio, sobre todo para fines del 18 y comienzos del 19, son no pocos, no son millones, pero no pocos los comerciantes que hacen expediciones a la otra orilla del Pacífico, a la India, a Filipinas. Porque sabíamos las que salían de Callao en la última parte del periodo colonial, pero de acá de Valparaíso también habían 3, 4 comerciantes armadores que hacían expediciones de comercio al Asia. Y eso está ahí perdido en los papeles. Bueno, hay que mirar también el tema de la compañía de Filipinas, ¿no? Porque eso fue un factor importante en las últimas décadas del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Y sí, pues hay un comercio interesante bueno, hay mucho por hurgar, hay mucho por hacer. Es un espacio muy grande en el cual hasta el momento hay relativamente pocos, ¿no? Así que para los jóvenes que les interese material y tema para seguir investigando, hay casi infinito. Totalmente, sí. Bien. Es una mina de oro esto. Bueno, así que... Es una mina de oro. Sí, bueno, en honor al tiempo, sí, es verdad. Debo decirles que estoy muy agradecido de ustedes por estar con nosotros en esta charla. Muy agradecido al público también, que tiene más preguntas que nos han mandado a través del Facebook, pero que ya no alcanzamos a responder. Sin embargo, también quiero invitarlos a todos los que pudieron asistir a esta charla, a esta conversación, que cuenten que esta charla está grabada en Facebook, que va a seguir estando y que también vamos a subir una copia a YouTube. Por lo tanto, va a estar disponible en más plataformas para los que no tengan Facebook. También quería contarles que nuestra próxima charla por los 30 años de Barros Arana va a ser el 4 de agosto. Y el tema que se va a abordar en ese caso va a ser la historia social. Quiero agradecerle nuevamente a Rodrigo Moreno, a Jorge Ortiz y a Jaime Rosenblit por habernos brindado esta tan interesante charla. Yo me quedé con varias preguntas. Una de esas era, por ejemplo, ¿cuáles eran las diferencias más notables entre las embarcaciones de Colón y de Magallanes? Eso es para otra hora. Sí, y hay mucho. Una preguntita, sí. Sí. Bueno, y eso, quería agradecerles nuevamente y dejarles invitados para que en otra ocasión podamos compartir más conocimientos sobre historia marítima y naval con nuestro público de Facebook y de YouTube. Bueno, pues muchísimo. Gracias a ustedes también. Estuvo interesante la conversa. Y nada, hasta la próxima. Jorge, bueno, siempre nos tenemos conversando y como dijimos al principio, esta va a ser una conversación entre amigos y parece que eso fue, y no solo nos entretenemos nosotros, sino que más personas. Así que muchas gracias y esperando poder vernos cerca, en persona, luego. ¿eh? Exacto. Bueno, que pase esto. Ok. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Está muy bien.